continuamos graficando funciones logarítmicas. Esta función y igual al logaritmo con base 1/2 de x es muy similar a la que hemos hecho anteriormente. En este caso, el detalle está en que los logaritmos que son cuya base es mayor que 0 y menor que 1, pues siempre nos da negativo. Entonces este es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de graficar, que no nos confundamos en eso. Lo primero que vamos a determinar acá es el dominio de la función. Recordemos siempre que este dominio tiene que ver es con el argumento y siempre tiene que estar asociado en el eje de las x o de las abscisas. En general, en la función logarítmica, el dominio, pues basta con tomar el argumento y que esto sea mayor que 0. Por esto que los logaritmos en cualquier base no aceptan logaritmos de números negativos, por lo menos en el campo de los números reales. En este caso es muy sencillo, el argumento solamente lo compone x, entonces x va a ser mayor que 0, por lo tanto ese dominio de la función va a ser igual a todos los números que son mayores, estrictamente mayores que 0, por lo tanto me quedaría 0 más infinito. El segundo paso es calcular la asíntota vertical. Ya dijimos que la asíntota vertical basta con tomar el argumento e igualarlo a 0. En este caso particular, pues la función solamente en el argumento aparece es la x. Por lo tanto, igualamos esa x a 0. X es igual a 0. Es decir, esta asíntota vertical va a coincidir con el eje y o el eje de las ordenadas. Recordemos también que podemos tomar como referencia el dominio. En este caso tenemos este intervalo en el cual el 0 no pertenece a ese dominio, no pertenece a este intervalo. Por lo tanto, ya me da como referencia que mi asíntota vertical va a ser el 0. Y recordemos siempre que las asíntotas, en este caso la asíntota vertical, cuando yo tomo valores que están muy cerca de x igual a 0, esa gráfica va a ir hacia el más infinito o el menos infinito. Y va a tomar valores muy grandes. El tercer aspecto a tomar en consideración acá es el rango de la función logarítmica. Por definición, el rango de toda función logarítmica son los números reales. Y para cualquier valor que yo tome en x que sea válido, siempre me va a arrojar en el y un número real. Ahora vamos a determinar los cortes con respecto a los ejes. En el caso del eje de las abscisas o el eje x, las vamos a denominar o calcular son las raíces o ceros. Esos serían los números que harían que nos demostrarían dónde la gráfica va a cortar, la función, mejor dicho, va a cortar el eje, en este caso x. Para ello siempre vamos a tomar, eso va a ocurrir cuando y va a tomar el valor 0. Sabemos que nuestra función es y igual al logaritmo en base 1/2 de x. Entonces, si reemplazamos aquí el valor de y por 0, vamos a tener que 0 es igual a logaritmo en base 1/2 de x. Aquí tenemos que despejar x. Para ello, aplicamos la definición de logaritmo. Entonces, esto me quedaría si y solo si, en este caso, la base del logaritmo se va a convertir en la base de una potencia, es decir, 1/2, y el 0 que corresponde al logaritmo se va a convertir en el exponente. Recordemos que los logaritmos son exponentes y todo esto igual a x. Entonces aquí por propiedades de potenciación, pues sabemos que 1/2 elevado a la 0, pues eso es 1. Entonces 1 es igual a x. Pero lo que nos interesa es cuál es el punto donde se corta. Entonces aquí me va a quedar que el punto donde corta el eje x tiene coordenadas 1 para las x
y 0 para las y o las y como las denominan, es decir, las ordenadas. Lo siguiente que vamos a determinar es si la gráfica de la función corta al eje y o de las ordenadas. Pero si observamos lo que hicimos anteriormente, que cuando ubicamos la asíntota vertical, vemos que esa asíntota coincide con el eje de las ordenadas. Ya suponemos que no va a haber corte con respecto al eje Y. Eso también se le denomina ordenada al origen, que es el corte con respecto al eje Y. Y eso ocurre cuando vamos a tener f de 0. Entonces, si nuestra función es y igual al logaritmo en base de un medio, entonces sustituimos esa x por 0. Pero ¿qué ocurre acá? Que el logaritmo en cualquier base de 0, eso no existe. Por lo tanto, si no existe, no va a haber corte, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Para hacerlo más completa esta gráfica, vamos a calcular varias imágenes. Vamos a calcular 5 imágenes para ser más preciso. Recordemos que las imágenes están sobre el eje Y. Nosotros tenemos que la función que nos dan a graficar es y igual a logaritmo de un medio de x. Pero comenzar a darle valores de x para obtener valores de y realmente es complicado cuando lo queremos hacer en forma manual. Para ello me apoyo en la definición propia del logaritmo, que me dice que el logaritmo, en este caso de un medio de x, esto lo puedo escribir como notación exponencial. Es decir, la base de este logaritmo ahora pasa a ser una base de una potencia, y que es el logaritmo pasa a ser como un exponente, y el argumento, en este caso x, me queda pues igual a x. Ya con esta expresión es muchísimo más fácil calcular los valores de x, porque ahora le vamos a dar valores a y para obtener valores de x. Lo anterior también se justifica por el hecho de que, por definición, el rango de una función logarítmica son todos los números reales, y precisamente las imágenes están sobre el eje Y o de las ordenadas. Por lo tanto, yo puedo tomar cualquier valor positivo o negativo acá, que siempre voy a obtener un valor de x válido. Nosotros vamos a tomar valores que sean sencillos. Vamos a comenzar dándole valor, por ejemplo, y igual a menos 2. Entonces esto implica, voy a reacomodar esto acá, voy a colocar primero x, va a ser igual a un medio elevado a la menos 2. Ya sabemos que esto no lo podemos operar directamente, sino que tenemos que transformar este exponente a un número positivo. Entonces, para ello transformamos esto a una fracción cuyo numerador es el número 1, y en el denominador colocamos un medio elevado al cuadrado positivo. Entonces esto va a ser igual a 1, y un medio al cuadrado, pues eso es un cuarto. Tenemos una fracción sobre otra fracción, porque aquí tenemos denominador 1. Aquí aplicamos la forma de multiplicar en forma de herradura o de la llamada doble C. Entonces esto multiplicamos los extremos y los medios. Total que me quedaría 1 por 4, 4 sobre 1, esto es igual a 4. Ya tengo mi primer valor de x, que es 4. El siguiente valor que le vamos a dar a y va a ser igual a menos 1. Recordemos que estos son valores arbitrarios. Entonces esto implicaría que x igual a un medio a la menos 1, listo. Para transformar ese exponente negativo me quedaría 1 sobre un medio elevado a la 1, no se lo coloco. Aplico la multiplicar en forma de herradura o doble C, me va a quedar 1 por 2, pues eso es 2, y 1 por 1 es 1. Entonces 2 sobre 1 es 2. Aquí ya tengo mi siguiente valor, que es x igual a 2. Siguiente valor arbitrario sería y igual a 0. Entonces esto implica que x
va a ser igual a 1/2 elevado a la 0. Y esto por propiedades de la potenciación nos queda como resultado 1. Entonces eso implica que x es igual a 1. Siguiente valor, y igual a 1. Entonces eso implica que x va a ser igual a 1/2 elevado a la 1. Y esto en definitiva me quedaría 1/2. Así que x va a valer 1/2. Y finalmente, cuando y vale 2, entonces esto implica, vamos a subir un poco, que x va a ser igual a 1/2 elevado al cuadrado. Y 1/2 elevado al cuadrado, pues eso es 1/4. Total que x va a valer 1/4. Aquí ya este valor ya lo conocía porque este era justamente cuando estamos determinando cuando la gráfica o en qué punto cortaba el eje de las abscisas. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar todos estos datos en una tabla de valores para posteriormente graficarlos. Aquí ya tenemos la tabla de valores o tabla de resumen como se le conoce comúnmente. Tenemos el sistema de coordenadas donde vamos a graficar estos puntos. Queda un poco extraña, pero tenemos que adaptarnos a los valores que hemos conseguido acá. Entonces vamos a ir ubicando estos puntos. El primer par ordenado que vamos a ubicar es cuando x vale 4 y y toma el valor de -2. Entonces ubicamos 4 por acá, trazamos una paralela al eje de las ordenadas o el eje y ubicamos -2 y aquí donde se corta, ahí está el punto, que en este caso lo vamos a denominar punto A. El segundo par ordenado es cuando x vale 2, entonces y vale -1. Ubicamos x igual 2 y y igual -1. Entonces aquí tenemos este par ordenado. El siguiente punto es 1, 0, es decir, cuando x vale 1, pues obviamente y vale 0 en el eje de las x o de las abscisas. El siguiente punto cuando x toma valor 1/2, lo ubicamos por acá, y va a tomar valor 1. Entonces ubicamos por acá, se corta, ahí estaría el punto. Y el siguiente punto es cuando x toma valor 1/4 y y vale 2. Entonces 1/4 está por acá aproximadamente, entonces esto por acá. Si continuamos obteniendo valores aquí, imágenes, pues obviamente estarían muy cerca de la asíntota que la vamos a graficar de una vez. Aquí ya tenemos ubicada nuestra asíntota, que en este caso era x igual a 0. Por lo tanto, si gráfico hubiésemos obtenido más otras imágenes, pues estas imágenes hubiesen estado hacia muy cerquita de la asíntota y eso tiende pues es al más infinito. Vamos a unir los puntos para ver cómo nos queda la gráfica y dar ya un resumen final. Esta ya sería la forma de nuestra gráfica, es decir, y igual a logaritmo base 1/2 de x, la cual es decreciente derecha. Vamos a dar el resumen de esta gráfica tal cual si nos la presentara de esta forma. Ya dijimos que el dominio de la función son todos los números que son mayores que 0, es decir, desde 0, sin incluir al 0 por supuesto, hasta más infinito. También dijimos que nuestra asíntota es x igual a 0. Y recordar siempre que esta asíntota la gráfica no la va a cortar, sino que a medida que tomamos valores de este dominio muy cerca de esa asíntota, la gráfica tiende hacia a más infinito en este caso. Otro dato súper importante acá es que el rango de la función por definición son todos los números reales y las imágenes que hemos conseguido acá con estos valores arbitrarios pues corresponden a estos puntos, a estas coordenadas que están acá. Otro dato para resaltar acá es el conjunto de positividad o negatividad que tiene la función. En este caso, el conjunto de positividad va a ser, tomando como referencia, repito, al eje x,
va a ser todo lo que esté sobre ese eje de las abscisas. En este caso sería toda esta parte que está acá. Por lo tanto, sería desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1, siempre abierto. Y por último, el conjunto de negatividad, que lo vamos a hacer por este lado, va a ser toda esta parte que está acá. Observemos, esto sería desde 1 abierto hasta más infinito. Próximamente daremos un análisis de si la función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Así que nos vemos en el próximo video.